¿Qué tal, mi merengue? Bienvenidos a Madrid Real con Birmari. Muy buenas noches desde Chicago. Espero que se la estén pasando bien. Y pues, feliz cumpleaños para mí. Feliz cumpleaños para mí. Sí. En el día de mañana, que es viernes 10 de noviembre, estoy de cumpleaños. Sí. Estoy emocionada. ¿Por qué? Pues porque es mi cumpleaños y porque puedo estar emocionada. Pero en fin, vamos a entrar en lo bueno que viene siendo el chiringuito. Nuevamente, problema Vinicius. Ese partido, Real Madrid, Valencia, es un partido que ya lo están calentando desde hace días. No sé por qué, no entiendo por qué. No entiendo por qué salió un comunicado del Valencia a esos 500 aficionados que van a ir al Bernabéu, como siempre, a apoyar a su equipo, como pidiendo como que se comporten, vamos a decir más claro. Que se comporten, que no haya problema. Pero es que no entiendo por qué tiene que haber un comunicado así. Yo creo que todos somos bastante grandecitos para saber que hay que ir a comportarse en un estadio, para llevar un respeto hacia los jugadores. Pero el problema es que yo siento que ese comunicado que salió fue más directamente a Vinicius. El problema es que Vinicius no provoque a la grada del Valencia. Que Vinicius no celebre ningún gol, si es que de casualidad mete un gol, ¿verdad? Pero si está en el Bernabéu. Hay ciertas cosas que estoy de acuerdo y hay ciertas cosas que no estoy de acuerdo. Creo que es un partido muy importante contra el Valencia, pero esto no es, como dice Edu, esto no es un Barcelona-Real Madrid. No entiendo por qué tanto problema con el Valencia contra el Real Madrid. No lo puedo entender. Al igual que, como dice Juanma, que esto viene desde antes. Desde ese partido contra Vinicius, cuando cerraron el cuello, que sabemos muy bien que eso no se vio bien, que se cortaron ciertas cosas. Están tirando a Vinicius y es algo que no debe de ser permitible, pero el periodismo en España, por lo que yo veo, le gusta hacer este tipo de provocaciones, tirarle al jugador y después dice que Real Madrid o el Vinicius es el que provoca. Bueno, como aquí pueden ver, vamos a ver el videito. A ver, para empezar, aquí está. Del Madrid, que yo sepa, absolutamente nada. O sea, creo que el Real Madrid y el madridismo no tienen marcado en rojo el calendario el día del Madrid-Valencia. No, se está calentando por parte del Valencia o por parte de los medios de comunicación de Valencia. Entiendo que sí. Pero el Madrid no es un Madrid-Barça. Es un partido importante, pero no es un Madrid-Barça desde mi punto de vista. O sea, no veo al madridismo... ¿Entre los 5 partidos más importantes del año? No, para el Madrid. Sí. Contando la Champions, evidentemente no, y de la Liga tampoco. Nada, igual, si es el discurso de cada año de Edu cuando se enfrenta a Valencia-Real Madrid. Ya me lo sé desde hace 10 años que estamos juntos aquí. ¿A ver, fuisteis a Valencia juntos un día? Mira, hay días que a mí me cae bien Alexis Petre. Creo que a veces tiene buena opinión, tiene buenas reflexiones, o sea, dice cosas interesantes, pero cuando empieza a hablar del Valencia, a veces me rompe, me saca de quicio, porque no creo que sea una persona tan honesta en el sentido de que el Valencia está provocando todo esto. Pero no, vuelve nuevamente y es Vinicius. Es que Vinicius es el que se tiene que controlar. En fin, vamos a seguir. Desde algún medio de comunicación, sí, se está sacando portadas para, es un partido importante, pero no, hay que saber separar Superdeporte y hay que saber separar el Valencia. No, Superdeporte no es el medio del Valencia. Hombre, es decir, es muy cercano no es lo mismo que, por ejemplo, un vídeo de Real Madrid Televisión hablando de los árbitros. Superdeporte no es un medio de Valencia, pero es un medio de dónde entonces, de dónde saca información, de qué equipo está apoyando. Pero aquí Alex Silvestre nuevamente se escuda con el Real Madrid Televisor de los videos que saca el Real Madrid contra los árbitros. Es que no es lo mismo. Vamos a aclarar algo. No es lo mismo hablar de los árbitros, vamos a aclararlo bien, y poniendo errores que cometen los árbitros a insultar, a poner Pinocchio a Vinicius en una portada y bien grande con una nariz grande. No es lo mismo, Alex Silvestre. No es lo mismo y ni se escribe igual. En fin, vamos a seguir mirando. Mérez, que es el director, está muy atento al Sí, bueno, ya como todos los medios en Valencia, pero Superdeporte es una cosa y el Valencia es otra. No es lo mismo que Real Madrid Televisión y Real Madrid. Cuando sacan vídeos, por ejemplo, calentando a los árbitros. Ahora la portada de mañana de Superdeporte es esta. Encerrona en el Bernabéu.
Así titula Superdeporte por el comunicado que ha hecho el Valencia. Sí. La carta a los valencianistas. La carta que ha enviado a El los Valencia anima a los 579 aficionados que estarán en las gradas este sábado a seguir dando ejemplo. Y dice, habrá muchos ojos, cámaras pendientes de nosotros. Comunicado que lo leeremos, pero pone, avisa el club consciente de la campaña de acoso. ¿De quién? ¿De quién? ¿De Cerrona? ¿De Habla quién? de los periódicos mesetarios. ¿Pero quién habla de campaña de acoso? ¿Mesetarios? Bueno, mesetarios. Mesetarios. De lo que Yo, la caverna. sinceramente, Josep, sinceramente, yo, y lo digo con todo el cariño del mundo, hacia una institución que respeto mucho. ¿Dónde está la guerra, la batalla? ¿Dónde está la rivalidad ahora mismo? O sea, ¿en Cerrona de qué? O sea, yo no conozco a un aficionado del Real Madrid que me haya preguntado por el partido de Valencia. No conozco a un aficionado del Madrid que me ha dicho, oye, el calendario esta semana sí, el Rayo Vallecano, el Sporting de Braga y el Valencia, sí. Pero que va más allá de la rivalidad deportiva, pero que va más allá de lo último que pasó. Pero qué rivalidad. No, que va más allá de lo último que pasó en Mestalla con el tema de Vinicius, es así. Y es por eso, o sea, al Valencia, por 4 energúmenos, 5 o 6, los que... Es que se atreve a decir 4 en el número, 4, yo le voy a decir 4 idiotas. ¿Cómo él dice que eran 4 idiotas? Es que él no vio los videos y no los voy a poner porque no voy a seguir poniendo y dándole promoción a esto. No, es que no puede ser que él diga que fueron 4, pero 4 o 5, si fueron muchos, hasta fuera del estadio. Es que este chico a mí él me desespera. Mira, el día antes de mi cumpleaños no me lo vas a dañar. Pero no seas tonto, Alex. No seas tonto. Porque no fueron ni 4 ni 5. Fueron más de, no sé, más de 100, más de 200. Habían tanta gente afuera del estadio y adentro que tú me estás diciendo 4 o 5. Yo creo que tú necesitas esto. Lo que yo tengo. Mira que tengo bastante edad. Te los empresto. Los que se detectaron a las horas, que se les expulsaron y además de por vida no van a volver déjame acabar, de por vida no van a volver a entrar a un campo de fútbol, ¿vale? Creo que el Valencia actuó perfectamente. Por esos se cerró una grada. Ok, pero es que luego, por declaraciones de la víctima, que fue Vinicius, también se acusó, desde aquí además, y muchos madridistas, de que el Valencia y los valencianistas son racistas, y no es así. Hay racistas en el Valencia, sí, se detectaron y se les expulsaron. No es verdad. Pero el Valencia ni el valencianismo es racista. Y se generó una campaña. Generalizar, yo creo que y se generó una campaña y por ahí también va. Yo creo que va por ahí la cosa. La cuestión desde medios de Madrid y de jugador, incluso Ancelotti se equivocó también al decirlo. Y luego pidió perdón a Ancelotti. Se lanzó el mensaje de todo el valencianismo. Y eso mosqueó. Y no es así, claro. No, pero un segundo, que Bueno, pero eso mosqueó porque lamentablemente seguían diciendo que eran 4 o 5 personas. Tú sabes, y no eran 4 o 5 personas, salieron videos de que todas las personas, o sea, salieron videos de afuera, que nada más dijeron que era adentro, también fue afuera todo el problema. ¿Sabes? Tampoco vamos a tapar la mano con el cielo, o la mano al sol, o como se diga el día antes del refrán ese. ¿Sabes? También hay que ser un poquito más honestos con las noticias que estamos dando. Está bien, se disculpó Ancelotti, pero coñazo, fueron más de 4 a 5 personas. En fin. Roberto. Me gusta la falta de respeto a Vinicius y cómo se caracteriza a un jugador hasta el extremo de ponerle una portada con una nariz grande y llamarle Pinocho. O sea, me parece que hay un límite que no podemos traspasar desde nuestro papel como periodistas y creo que se traspasa. Y eso al final cala en la afición. Y yo creo que el caldo de cultivo, más que en el Bernabéu, en todo caso, será en Mestalla cuando el Real Madrid vaya a Valencia. Porque por desgracia es lo que se ha abonado. O sea, se ha abonado ese sentimiento hacia un jugador que cuando vaya allí no lo va a tener fácil. Entonces, que vaya a pasar el Bernabéu es todo lo contrario. El Madrid está pendiente de si Bellingham tiene bien el hombro para jugar o no, de si Vinicius y Rodrigo enganchan una buena racha goleadora y si Brahim tiene continuidad. De eso está pendiente el Madrid, no está pendiente de si el Valencia viene, lo que nos ha pasado con el Valencia, No, es un partido más de Liga en el Bernabéu que va a ir a ganar para seguir el ritmo del Girona y aventajar al Atleti y al Barça. Digo, pero el club se está Estoy totalmente de acuerdo, no lo puedo decir mejor que yo, que soy madridista. Yo no estoy pendiente a que vamos a ir a insultar, a que el aficionado va a ir a estar buscando problemas. Yo estoy pendiente más a que Bellingham esté bien de ese hombre y que si está jugando que juegue bien, a que si le den minutos a Brahim Díaz, a que nos llevemos esos 3 puntos, a que metamos gol, a que no nos encajen gol. ¿Tú piensas que yo estoy pendiente a ir a estar insultando a los aficionados del Valencia? Por el amor a Dios, esto todo es polémica, esto es un circo. Esto es lo que es un circo, en verdad. Esto creo que es un circo. En fin. A ver, el club ha pedido prudencia a los aficionados. Tienes la carta ahí, ¿no? Vale. O la carta del Valencia. La carta. A los aficionados que van a estar en el Bernabéu. Me ha parecido el Valencia elegantísimo. Sí. A mí me gusta como Pedro Dol dice, Valencia elegantísimo. Porque puso una carta, porque dice a sus aficionados, por el amor a Dios. Tú sabes,
para mí es como una vergüenza de que mi club tenga que poner una carta diciéndole a nosotros, a los aficionados, cómo comportarnos. ¿Tú crees que eso es ser elegante? Elegante hubiese sido que la carta no hubiese salido y que los aficionados se comporten como tienen que comportarse cuando van a un estadio, sea de ellos o no sea de ellos, sea de su equipo o no sea de su equipo. Eso es una elegancia, no la carta que saca el Valencia. Elegancia es uno como aficionado saber ir a un campo y saber comportarse. Eso es elegancia. Pedro Olor. ¿Sabes, verdad? A unos, pues eso, creo que son 560 aficionados, cerca de 560 aficionados, que van a ir al Santiago Bernabéu este sábado. Y el Valencia les ha enviado una carta, querido valencianista. Ahora le agradece a los valencianistas, gracias por comprar tu entrada de público visitante para animar al Valencia este sábado ante el Real Madrid. Y aquí empiezan los consejos. Debemos rebelarnos contra quienes nos han acusado de ser lo que no somos. Y la mejor manera de hacerlo es dando ejemplo en las gradas del Santiago Bernabéu. Y añade, donde habrá muchos ojos y muchas cámaras pendientes de nosotros. ¿Por qué será, verdad? Ya. Ahí luego es mucho más largo, pero esto es lo más. Vale, está diciendo que nadie se le escape algún cántico, alguna expresión malsonante, algún insulto, que luego por ello quede marcado todo el valencianismo. Claro. Algún cafre que pueda ir al verdad. Creo que es un buen aviso. Creo que el Valencia está muy bien ahí. Muy necesario. Es necesario, además, necesario. Por ese sentimiento de muchos valencianistas que sienten que se les ha insultado a todos, ¿no? Bien el club. Yo creo que el Valencia está bien ahí, ¿ves? Está bien. También estaría bien que Vinicius... Aquí es donde viene lo bueno, porque ahora es cuando dicen, estaría bien que Vinicius como que se comportara, como que cuando si llegara a haber un gol, que no lo vaya a celebrar en la grada donde no debe de celebrarlo. Está en el Bernabéu. Él lo puede celebrar hasta abajo en la tierra si quiere. Está en el Bernabéu, donde quiere que lo celebre. Esto es lo que yo no puedo entender de esta gente, de estos seres humanos, vamos a decirle seres humanos. No lo puedo entender, pero en fin, vamos a seguir viendo porque es que ahora es que viene lo bueno. Pues no, si celebra un gol y tal, no vaya allí a provocar a la fiesta. Estamos diciendo, por favor. No faltaría que se vaya a la esquina y a la teatro a hacer un gesto. Estaría bien que Cuando quieras bien el Bernabéu, hay 4 anfiteatros y no te preocupes, que lo metemos en el sí que lo conozco bien. Y si te quieres dirigir a un sector de la grada, te puedes dirigir. Juanma Rodríguez, vete, Juanma. Que no celebre ahora, no, que no celebre. Es que yo estoy con Juanma, que no lo celebre, no lo puede celebrar. Un ascensor arriba, que bajamos abajo, donde está el césped, y ahí que chille todo. ¡Vamos! Y luego ya que le suban otra vez. Hombre, por favor. Que celebre lo que quiera, Marsal. No provoque las aficiones. Escúchame, Marsal, has empezado mal hoy. Bueno. Nos hemos dejado algún trozo de la... No caigáis en provocación. la pata. Josep, no me atrevería a decirlo textualmente, pero creo que habla de no caer en provocaciones. Creo que dice en la carta, no caigáis en provocaciones. ¿Por parte de quién? ¿Por parte de quién? No lo entiendo muy bien. La portada de Superdeporte de ayer eso. Sí, si no hay incidentes en algún campo, no es el Bernabéu. No lo entiendo. De todas formas, te digo una cosa. Esto no arranca ni de ayer, ni de antes de ayer, ni de tal. Esto arranca de 2 episodios concretos. Uno, muy claro, Peja Mijatovic. Sí, empezó ahí. Y otro, muy claro, final de la Copa Europa, el Valencia va a pasar por encima 3-0. Desde entonces, Alex, no lo tenéis ahí. Roberto, decías esto. Sí, es que no comparte esta portada tampoco, Roberto. Hombre, nadie razonable comparte pero te esto. explico lo de las provocaciones. Y esto, por supuesto, identifica al Valencia. Esto, por supuesto, identifica al Valencia. Entenderás lo de las posibles provocaciones. ¿Pero qué provocaciones? No, a ver, escuchad un momento. No, es que la provocación hemos hablado. Josep la mandado a hablar a Roberto y me he quedado yo sin poder decírtelo. ¿Qué provocaciones? A ver, en el Bernabéu, por fortuna, va cualquiera con su camiseta y celebra. Y canta y grita los goles del equipo que no sea el Real Madrid y no pasa nada. Que un club como el Valencia mande esta advertencia a sus jugadores, a sus aficionados, como si fueras a ir al gobierno que van a ir 500. Después de todo lo que pasó, van a ir 500 valencianistas al Bernabéu. Y dentro del Bernabéu, seguro, porque los hay en todos los estadios, energúmenos y tontos, que quizá les digan algo a la afición del Valencia. O eres un racista. ¿Por qué? Porque desgraciadamente los hay. Entonces el Valencia no está de más advertir. Oye, si os dicen algo, que es una pequeña minoría, sí. Puede pasar. Crítica por criticar, cara. Es que quiere prevenir una situación. Lo que está haciendo el comunicado del Valencia, lo que está poniendo en foco el comunicado del Valencia es la peligrosidad de algunos aficionados del Real Madrid que pueden ir a provocarte. El peligro de que metáis la pata. Es lo que es la primera vez. Es la primera vez. Los únicos que han metido la pata son los que recibieron a Vinicius un comunicado que pide a los aficionados que se comporten, que respeten, que demuestren ejemplo. No es verdad. La primera vez que se critica un comunicado de este tipo. No es verdad. Sobre esa frase de que no entren en provocación, yo sí la interpreto
por el punto que hablábamos antes de Vinicius, no por nada. Sé que Vinicius está en casa y todo, pero Vinicius viene de estar en el Lluís Companys, por ejemplo, y hay un gesto, que yo estaba en el Lluís Companys, que él cuando celebra de una determinada manera, cuando se está yendo, en el campo en ese momento se interpretó como un gesto, ¿vale? Sé que estás en el Bernabéu, pero cuidado con la zona en la que estarán los aficionados del Valencia, los gestos. Yo entiendo que el comunicado va por ahí, por prevenir. Bueno, no quiero hacer el video tan largo, pero yo creo que Kimmich, este muchachito, empieza con lo de Vinicius, de provocar. Siempre cae en Vinicius, siempre todo esto cae en Vinicius, cae en que él es el provocador, cae en que él es el que tiene que comportarse, él es el que tiene que comportarse bien. Y yo creo que aquí es donde yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Juanma y con José Luis Sánchez, porque por el mero hecho de que cuando ¿cómo se dice? Un equipo envía este tipo de comunicado, para mí, puedo verle puedo ver el lado bueno del comunicado. Ok, está bien, vamos a advertirle a nuestros aficionados que se comporten, pero también veo que no debe de ser. Somos grandes, somos personas aficionados de que tenemos que tener respeto hacia los demás. ¿Por qué tienes que tirar este comunicado? Lo que estás tirando es leña al fuego. Todo lo que está sucediendo ahora mismo es calentar un partido, y te apuesto que aunque haya salido ese comunicado, algo va a pasar, y yo espero que no pase nada. En fin, déjame en el box de abajo en tus comentarios, decirme qué piensas de este video, si estás de acuerdo con ese comunicado que sacó el Valencia, o si piensas que Vinicius es el que sigue provocando, que Vinicius es el que se tiene que controlar, y que cuando haga un gol, como dice Juanma, que se vaya abajo, que baje en el césped, que vaya y lo celebre y vuelva y suba hacia arriba. En fin, mi gente, no se olviden de dejar su like para que YouTube pueda posicionar el video, y será hasta la próxima. Hala Madrid, chao, chao.